Bueno, ahora estamos en comunicación telefónica con el doctor Hermindo González, porque el doctor Hermindo González muchos años trabajó con la hermana Marta Peloni aquí en Corrientes, en lo que fundó justamente esta religiosa, la Red de Infancia Robada. Doctor Hermindo González, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches para vos, para toda la mesa de trabajo, para toda la audiencia. ¿Cómo está usted? Muy bien. Bueno, en su experiencia de trabajar con Marta Peloni en la Red de Infancia Robada, Hermindo, a ver, ¿cuál es en tiempos de radio su apreciación de esta realidad que nos está desnudando ante los ojos de todo el país y que está que ocurre en nuestra propia casa, ¿no? Con la desaparición de este niño Loan? Bueno, en realidad mucha preocupación porque parece que a pesar del transcurso de los tiempos y de que tanto se habla sobre la implementación de una política pública y con la existencia de una ley que establece cuál es la forma de trabajar ante la puesta en conocimiento de la autoridad competente de la desaparición de un niño, las cosas siguen ocurriendo y el procedimiento no se termina de plasmar de acuerdo a lo que se conoce, se sabe e inclusive se establece a través de la ley, ¿no? Acá lo que ocurrió es que la instancia inicial, que es el momento más importante, no solamente a los fines de prevenir, se concrete, se materialice la realización de un delito, sino también es el momento esencial para el levantamiento de pruebas, no se ha actuado de acuerdo a lo que establece la norma provincial que prevé un mecanismo de comunicación provincial e internacional inmediatamente a los fines de que se establezcan controles para frustrar cualquier posibilidad de traslado, que es el mecanismo que se utiliza habitualmente en la comisión de los delitos de trata, ¿no? Porque tenemos distintos momentos. El primer momento es de la captación, luego el del traslado, que es el momento en el que uno tiene que tratar de interrumpir ese camino del delito, y eso se da en el marco, en la medida que se lleva adelante la puesta en práctica del protocolo que marca la ley, que es la instalación de barricadas o barreras en el tránsito local, provincial, nacional y en las fronteras a los fines de establecer un control para evitar que ese niño que fue captado en el lugar donde fue captado pueda ser trasladado y luego acogido y explotado en el caso que se dé todos los pasos que establece la ley de trata. Eso por un lado. Y por el otro lado yo veo con mucha preocupación la falta de un profesionalismo en el tema de la tarea investigativa de colección de datos en el lugar donde habría ocurrido el hecho, ¿no? Porque no se trata de volcar un número importante de personas, vehículos, animales y demás en el lugar en un rastrillaje, sino que lo que primero hay que hacer es preservar el lugar con la mínima invasión posible y que el trabajo de rastrillaje lo sea a través de la aplicación de puesta en práctica de un mecanismo científico que nos pueda hacer que podamos hallar rastro y a la vez preservarlo. De la manera que se hizo, es imposible que podamos hallar algún tipo de rastro de vehículos o de personas porque fueron tantos los vehículos y tantas las personas que ingresaron que quedan completamente mezclados por ello, ¿no? Por lo tanto, se ha hecho una tarea que tiene algo, permite utilizar la palabra lógica, en la medida de que casi siempre ocurre eso cuando se denuncian las desapariciones de los niños, ¿no? Yo no sé por qué hay como una especie de, a ver cómo decirlo, de desinterés por atacar la causa más grave de posible hecho, ¿no? Sino que generalmente se agotan las instancias previas de la búsqueda familiar o local o en la cercanía y en la proximidad, y recién luego de descartar esta hipótesis se avanza hacia la más grave, que es la posibilidad de que haya sido raptado. Lo que ocurre es que en ciudades como las nuestras, o en provincias como las nuestras, donde los límites interprovinciales y nacionales son muy cortos y la frontera es muy laxa, dar un tiempo mínimo a quienes están trasladando a un chico en esas condiciones no es otra cosa que abrirle las puertas para una posible impunidad, ¿no? Dentro de su experiencia y conocimiento que tiene en este tipo de actividad delictiva, organización criminal, como es captación de niños, niñas con fines de explotación,
si estamos ante este tipo, ¿no?, de delito que bueno, ahora está después de 11 días en manos de la justicia federal. A ver, usted, con objetividad, Armindo, ¿considera que lo que pasó con este niño, estamos realmente ante una actividad delictiva de este tipo? Mire, yo por lo que pude ver y oír inclusive de la conferencia de prensa de los fiscales, para mí no está constituida de manera integral la figura delictiva de trata de personas, porque recordemos que la figura de trata prevé algunas alternativas concretas y taxativas. Tiene que haber una captación, tiene que haber un traslado, tiene que haber una acogida, pero tiene que haber una finalidad, que es una explotación sexual o una explotación laboral o bien la extracción de órganos anatómicos. Y en este sentido yo no he oído que haya trascendido esta parte final, ¿no es cierto?, que haya sido una captación con esa finalidad, más allá de que la finalidad no es necesaria que se cumpla, pero sí tiene que estar acreditado que el chico fue raptado para alguna de estas finalidades. Y en esa parte me parece a mí, en lo que refiere a todo lo trascendido, no estaría dándose la figura de manera integral de trata de personas. Por eso yo estaba muy atento a ver qué resolvía la justicia federal sobre la competencia, ¿no? Porque debe haber, para que tome intervención la justicia federal por trata de personas, darse los imperativos que marca la norma y que en este caso pareciera ser que tiene mínimamente acreditado que hubo una captación, pareciera ser que se está hablando de un traslado, pero hasta ahora nada indica que exista algún elemento de que hubo alguna intención de algún tipo de las explotaciones que marca la ley de trata como para que quede constituido bajo esa forma de delito, ¿no? Bueno, vamos a solicitar, ya que tenemos la vía de la transmisión en vivo, vía streaming, le voy a pedir por favor a Francisco que coloque nuevamente la foto de Loan con el alerta Sofía. Insistamos, Francisco, por favor, en pantalla con la imagen del niño. Es una forma de colaborar también. Y ahora volviendo a usted, Hermindo, ¿y si no estamos ante qué tipo de delito? Mire, yo lo que creo es que lo que sí pareciera ser que está acreditado es que hubo un rapto, ¿no? Una privación ilegítima de la libertad, que podríamos estar hablando de una sustracción de un menor. ¿Con qué fines? No. Y bueno, lo que pasa es que la sustracción de menores puede tener un sinnúmero de fines, pero para cuando esté acreditado que la finalidad o la intención haya sido explotación sexual o laboral, sí configura la figura de trata, si no queda subsumido en esos delitos. Sustracción de menores es un delito de por sí, sin necesidad de ningún tipo de finalidad. ¿De competencia de la justicia ordinaria o de competencia de la justicia federal? No, competencia de justicia ordinaria. El abandono de personas y la sustracción de menores es de competencia del fuero ordinario. Por lo tanto, yo por eso estaba siguiendo con mucha atención y advierto que la justicia federal ha entendido intervenir, por lo tanto tendrán algún elemento que nosotros desconocemos que hace presumir que hubiera habido algún tipo de intención de explotación sexual o laboral o de extracción de órganos anatómicos, porque eso es taxativamente lo que marca la ley como para configurar el delito de trata. Cuando inicié el programa, luego de culminar la entrevista con Gustavo Vera de la Fundación Alameda, dije que es un trámite, que el trámite formal del traspaso de la justicia ordinaria a la federal no es nomás que va el fiscal o el juez con el legajo bajo el brazo y le entrega en propias manos a la jueza del fuero federal, ¿no? Que eso es un trámite que formalmente debe cumplirse. Y entonces falta que la jueza federal admita que estamos ante un delito de competencia federal. No está todo dicho entonces, porque hoy vino Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad de la Nación, estuvo reunida con la jueza federal, salió ante las cámaras, habló ante los medios, los micrófonos, y dijo así, ¿no?, que ella venía a ordenar la investigación en la fuerza federal. Pero bueno, falta todavía entonces en el trámite de rigor que el fuero federal admita la competencia.
Mire, en principio hay una cuestión que tenemos que tener claro. La señora Patricia Bullrich no puede ordenar ni controlar absolutamente nada de la investigación, porque son dos competencias completamente separadas, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo. Lo que la señora Bullrich puede hacer es ponerse a disposición de la jueza al fin de lo que pueda requerir la jueza de cualquiera de las fuerzas que están bajo su órbita, pero la señora Bullrich no puede tener intervención de ninguna naturaleza en la investigación, porque si no estaríamos ante un proceso que va a devenir en nulo. Pero aparte digo, seguramente han analizado y se han declarado competentes, porque yo ya he oído hablar a la funcionaria federal como que va a comenzar a actuar en estos obrados, pero el trámite procesal es se declara incompetente la justicia provincial, elevan el legajo a la federal y la federal tiene que analizar si es de su competencia o no. Aparentemente ya lo han resuelto, que es competente. Yo estaba siguiendo ese análisis, no he oído del dictamen de la competencia, pero sí he oído que van a tener intervención, así que evidentemente se han declarado competentes para entender en la cuestión, pero en la cuestión de competencia incluso puede transitar un tiempo en la investigación y más adelante también la justicia se va a advertir que no es competente. Lo real y concreto, entonces, lo real y concreto tenemos que Loan no fue encontrado ni vivo ni muerto en el paraje donde fue visto por última vez. Lo real y concreto es que Loan hasta ahora no aparece y que yo lo digo, no le chupó un plato volador, no se lo llevó el bombero, ni tampoco bajaron las fuerzas del cielo y lo chuparon. Entonces lo real y concreto es que Loan no está, y que la última vez que fue visto en el paraje, y según los rastros de los perros del trayecto de la casa de la abuela al Naranjo, es donde se plantan y de ahí no siguen para ningún otro lado más. Y también lo dijeron los fiscales, las pistas que encontraron fueron plantadas y ahí lo señalan al comisario Maciel. Pero de ahí en más, entonces, de saber dónde está y con qué fines fue sustraído y captado el menor, es lo que hay que dilucidar, doctor González. Sí, yo creo que hay que dilucidar toda la traza que marca la normativa penal a los fines de que encuadre la conducta que llevaron adelante los captores dentro de la figura penal de trata. Han pasado mucho tiempo, y si estamos hablando de que realmente el chico fue raptado con la finalidad de explotación y que estamos hablando de trata de personas, es doloroso decir, pero el transcurso del tiempo no es muy benévolo en la dirección de hallar el niño, y explico por qué. Porque si estamos ante un caso de trata de personas, generalmente son bandas de composición nacional e internacional, cuyas células, que son las que llevan adelante determinada acción en la acción de la figura penal, a veces entre las células ni se conocen. Por lo tanto, inclusive quienes están acusados de este delito, para el caso de que desean declarar, a veces ni siquiera eso es suficiente, porque el traspaso de la víctima de células en células hace que sea imposible tener una trazabilidad del recorrido que pudo haber llevado la víctima del delito, ¿no? ¿Y cómo es la modalidad económica de pago por este tipo de entre comillas, de trabajo? Mire, generalmente la célula inicial, las que tienen a cargo del rapto, generalmente son las que reciben menos cantidad de dinero, ¿no? Pero ¿cómo lo reciben? ¿Cómo lo reciben? ¿En mano? Pagos físico, efectivo y generalmente en moneda internacional. En efectivo y en moneda internacional es el pago que se hace cuando se habla de retribuir lo que son las captaciones y el traslado en la modalidad trata de personas. Esa es la modalidad que se utiliza. Y las bandas, la célula inicial del rapto generalmente son las que menos dinero reciben. Claro, porque los mayores dividendos son las que llevan adelante la segunda etapa, que es el traslado y la acogida. Y luego, obviamente, quien lleva adelante la explotación es la que termina obteniendo los mayores dividendos de esta actividad delictual.
Claro, porque una piensa, ¿no?, que sería muy fácil de determinar, que con pericias técnicas, tecnológicas, de saber si tienen una cuenta, ya sea billetera virtual o en algún tipo de entidad financiera, si de golpe encuentran una suma que está por fuera de los ingresos propios de la actividad profesional o laboral que realice esa persona. Eso es muy fácil de determinar, de verlo. Bueno, pero no por fácil hay que dejar de hacerlo, porque generalmente los que intervienen en la primera etapa del rapto son personas que no tienen la agudeza y la habilidad suficiente para dimensionar la actividad que llevan adelante, y a veces se exceden en la visibilidad de la mejoría económica y hace que trasciendan algunos movimientos económicos, ya sea en su vida particular o en su cuenta, que nos da un dato, un indicio que es importante para la investigación. Por lo tanto, debe llevarse adelante, y eso también está bastante demorado en este caso, el análisis de todo el seguimiento tecnológico y económico de todo, al menos de los que están sospechados de esta actividad. Está bien. Hermindo, y lo último, porque ya me restan pocos minutitos para concluir el programa y que comience la previa de la transmisión del partido de la Copa América. Para lo que sea que lo hayan sustraído, captado a Loan, esto debe estar planificado, premeditado, organizado, o allí de golpe en el momento dice el papá que nadie sabía que él iba a ir a la casa de su mamá, y que bueno, que Loan quiso ir, que lo llevó. Esto es algo que ahí en el momento alguien se le ocurre y lo saca y se lo lleva, o necesita una organización, una planificación. No, había cuenta de todos los pasos que se requieren para concretar exitosamente el delito, y si estamos hablando de la existencia de bandas transnacionales o de movimiento transnacional, eso requiere una planificación previa que suele llevar bastante tiempo. Los raptos para las explotaciones que marca la ley de trata no son al azar ni al voleo, generalmente tienen una investigación previa y una estructura previa, porque inclusive debe analizarse las condiciones de los traslados, del sostenimiento, del ablande de la persona que va a ser raptada, y estas situaciones están previstas previo al rapto. Entonces, si vamos a secuestrar a un chico de 5 años, tiene que tener la logística hasta el lugar final donde va a llegar, de todo lo necesario para la tenencia, la condición y el ablande de un niño de 5 años. Y eso no se puede hacer mientras se los está raptando. Por eso yo digo que de haber existido el delito de trata y que fue una captación para este tipo de finalidad, de ninguna manera pudo resolverse en ese instante e ir resolviendo momento a momento cada instancia de la etapa del delito. Claro. Y a mí me llama la atención, poderosamente la atención, a no ser que nos estén mintiendo feo, cosa que puede ocurrir, todo el relato inclusive la abuela misma, que narra que fue casi que un encuentro y una comida casual, donde pareciera ser que ni siquiera estaba planificado absolutamente nada de lo que tiene que ver con el almuerzo. Parece que ni eso estaba planificado. Por lo tanto, me llama la atención que haya sido algo al azar. Me parece que quizás existía una planificación previa que era desconocido por quienes hablan, pero si fue si se confirma que estamos hablando del delito de trata de personas, seguramente hubo una planificación previa que generó una estructura suficiente como para la realización de todas las etapas del delito de trata de personas. A mí hay, entre las tantas cosas, me llaman la atención dos: que a Loan nunca lo hayan llevado a visitar a la abuela, y que justo ese día dice que el niño quiso ir con su papá,
eso me llama la atención, y resulta que justo esa primera vez lo captan, lo secuestran y desaparece. Eso me llama la atención. Y lo otro que me llama poderosamente la atención es que la querella, que el abogado, el primero sobre todo, que representaba a la familia en su conjunto, tanto al papá y a la mamá, y después se dividieron, y hay otro que entró a representarla a la mamá, pero que ambos no hayan movido la causa, cuando tienen que ser primordialmente quien deben preocuparse por activar la causa, por pedir distintas diligencias a las fiscalías, de las mayores a las menores, y que la causa recién se haya activado, y que inclusive hasta el momento en que la justicia provincial ayer se desprendió de la causa, se hicieron todos los requerimientos que diligenció la defensa de los primeros imputados, el doctor Monti. El doctor Monti fue el que pidió secuestro de celulares, que se citen a todas las personas que concurrieron al lugar, al almuerzo, que se secuestren los vehículos, que se pidan imágenes de cámaras que existieran sobre la ruta o en la zona, que se rastrearan los celulares, etcétera, etcétera. Fue la defensa de los imputados y no los abogados de la querella, que representan los intereses de la víctima, de la familia. Eso, francamente, me llama mucho la atención. Y que se aferren a la hipótesis de la línea investigativa de que el chico estaba perdido. Vos sabés, Liliana, que es difícil por ahí comentar la tarea de otros colegas, pero yo coincido con vos, porque yo en ese momento hacía el seguimiento televisivo y me llamó poderosamente la atención la entrevista que se llevó adelante con el colega que representaba la querella, porque inclusive él se enfrentó con los periodistas que le manifestaban la posibilidad de otra alternativa. Exacto. Diciendo de ninguna manera que era solamente lo que había, era que el chico estaba perdido, sin siquiera tratar de sembrar una sospecha para otra línea de investigación, había cuenta del tiempo que ya había transcurrido. Exacto. Y también me llamaba la atención lo que el propio Monti dijo, que el chico no estaba en el paraje. Periódicamente tenían reuniones de defensa, fiscalía y querella, y que articulaban todos juntos, y la verdad que son intereses bien contrapuestos, que no funciona así el sistema de balancín judicial. Pero mirá, lo que vos decís a mí me impacta mucho, porque era la impresión que yo también tuve, ¿no? Pareciera ser como que estaba predispuesto todo, desde los funcionarios judiciales, políticos, actores jurídicos, auxiliares de justicia, como que la única posibilidad que el chico estaba perdido, que analizaban era el hallazgo de Loan en ese lugar, en la condición de que se lo encontraran y como fruto de que se había perdido, ¿no? Y todo indicaba que por el transcurso del tiempo ya era una misión que al menos había que compatibilizarla con otra alternativa o línea de investigación. Claro, el doctor Monti fue el primero en decir como defensa de sus de los imputados, él ejerciendo, mejor dicho, la defensa de dos imputados, dijo: el chico no está, al chico lo llevaron. Bueno, doctor Hermindo González, lo tengo que despedir porque ya tengo que ceder la transmisión a la previa del partido de Argentina versus Chile. Muchísimas gracias por esta comunicación. Muchas gracias a usted, buena jornada para todos. Buenas noches. Bueno, nosotros seguiremos abocándonos al tratamiento periodístico de una trama realmente muy compleja, y esperemos que la justicia determine finalmente, trate de hallar la verdad, y por sobre todas las cosas de encontrarlo vivo a este niñito correntino de tan solo 5 años.